Buen día a todos. El día de hoy hablaremos sobre la Norma Internacional de Información Financiera número 10, la cual trata sobre los estados financieros consolidados. El grupo se conforma por Carlos Rubén Carranza Aragón, Rudy Leonel Cifuentes Aguilar, Germán Miguel Taque Dávila, Miguel Estuardo Marín Rancho, Carlos Enrique García Cruz y su servidor Cristian Orlando López Sáenz. Espero sea de su agrado. Entre los puntos que se tienen que tomar para poder presentar y analizar los estados financieros consolidados, se tiene que tomar en cuenta el control. El control se determina cuando una entidad se menciona como controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. ¿Qué quiere decir esto? Se debe determinar cuál es el control o el seguimiento que se tiene con las demás entidades, una entidad madre, para poder tomarla como controladora principal. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne los elementos que nos menciona la norma. Entre ellos está poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación a la participada y la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Iniciaremos la presentación tomando en cuenta el objetivo de la norma, el cual nos menciona la Norma Internacional de Información Financiera, que se establece los principios de la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Nos menciona la NIF que para cumplir el objetivo en su totalidad se tienen que tomar distintos puntos. Entre ellos está requerir a la entidad controladora la presentación de los estados financieros consolidados, definir el principio de control, identificar si un inversor controla una participada, establecer los requerimientos contables y por último definir una entidad de inversión y establecer una excepción de consolidar ciertas subsidiarias. Por aparte, nos menciona lo que es el alcance de la norma. El alcance de la norma nos dice que una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Tendrá sus excepciones, claro está, y entre ellas está cuando una controladora no necesita presentar estados financieros, se tienen que determinar ciertas condiciones que tienen que cumplir. Entre ellas se menciona que no se presentarán estados financieros consolidados cuando una subsidiaria total o parcial participa por otra entidad. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. No se registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores y su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elabora estados financieros consolidados. Compañeros, muy buen día. Continuando con nuestra exposición, la norma nos indica si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes. El inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afecten de forma más significativa los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada en este caso. La norma también nos indica que un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando otra entidad tiene influencia significativa.
La norma también nos indica que un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su aplicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor, que puede solo ser positivos o solo negativos o ambos, positivos y negativos, aunque solo un inversor pueda controlar una participada más de una parte, puede compartir el rendimiento de la participada. Y la norma nos da un ejemplo. Este puede ser tenedores de participadas no controladoras que pueden compartir las ganancias a distribuciones de una participada. La norma también nos hace referencia entre la vinculación entre poder y rendimiento. La norma establece que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. También nos indica que un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Esto nos hace referencia a los párrafos B58 y dice que un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otras partes, ya sea el principal o principales, y por ello no controla la participada cuando ejerce su autoridad para la toma de decisiones. Buenos días, compañeros. Pues de igual manera, siguiendo con la presentación, pues acerca de los requerimientos de contabilización, esta norma establece que una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para las transacciones y otros sucesos siendo similares que se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada o bien hasta que éste pierda el control de la misma. Adicionalmente, pues también establece que se deben combinar las partidas de activos y pasivos similares, patrimonio, ingresos y gastos, y también de los flujos de efectivo de la controladora con sus subsidiarias. También se debe compensar o eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y en la parte de la controladora el patrimonio de cada subsidiaria. También establece que se deben eliminar en su totalidad todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujo y flujo de efectivo intragrupo relacionadas con transacciones entre entidades del grupo, resultado del periodo procedente de las transacciones anteriores. También nos establece que deben ser políticas uniformes. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas por el demás grupo en los estados financieros consolidados, se deben realizar transacciones y otros sucesos similares en circunstancias parecidas para que los miembros del grupo puedan elaborar los estados financieros consolidados y pues para asegurar la conformidad de las políticas contables del grupo. Continuando con la presentación, tenemos a bien lo que son las participaciones no controladas. Una controladora pues presentará sus participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro de un patrimonio de una forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Esta norma también nos establece que una entidad atribuirá el resultado del periodo de cada componente o de resultado integral de los propietarios de la controladora y de las participaciones no controladas. La entidad atribuirá también el resultado integral total de los propietarios de la controladora y las participaciones no controladas, incluso de los resultados de las participaciones no controladas, que dan al lugar un saldo deudor. También establece que si una subsidiaria tiene en circunstancias acciones preferentes con derechos acumulativos
que estén clasificados como patrimonio y cuyos tenedores de las participaciones no controladas, la entidad computará su participación en el resultado del periodo después de ajustar los dividendos de estas acciones, al margen de que estos pues ya hayan sido declarados o no. Seguimos con el siguiente compañero. Gracias. Buenos días compañeros, continuando con la presentación hablaremos de la pérdida del control. ¿Cuándo o en qué momento una controladora pierde el control de la subsidiaria? Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria. Cuando se pierde el control, esta controladora deberá tomar los tres siguientes puntos. 1. Dará de baja en cuentas. La controladora dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. 2. Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o esta de acuerdo con la NIF correspondiente. Por último, punto número 3, se reconocerá también las ganancias o pérdidas asociadas con la pérdida del control atribuible a la anterior participación controlada, como se especifica en los párrafos B98 a B99A. ¿Cómo determinar si una entidad es una entidad de inversión? Pues la norma nos establece tres principios o características principales. La primera nos establece que debe obtener fondos de uno o más inversores con el propósito de presentar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Segundo, que la entidad se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener el rendimiento por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. También nos establece la tercera característica que dice que debe de medir y evaluar el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si cumple la definición descrita en el párrafo 27, una entidad considerada si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. Primero, debe tener más de una inversión. Segundo, tiene que tener más de un inversor. Tercero, tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y cuarto, tiene participantes en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Por último, tenemos la excepción a la consolidación. Y dice la norma en el párrafo 31 que, excepto el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable, con cambios entre el resultado de acuerdo a la NIF 9. Y compañeros, eso fue todo por parte del grupo número B1. Muchas gracias por su atención.